Y vamos a continuar hoy en nuestro viaje en el libro de los Hechos. Estamos en el tercer viaje misionero. Y el Señor ha orquestado todo y ha puesto todo de esta forma. El pasaje que vamos a ver hoy trata sobre cómo hay una señal de una verdadera conversión, de discípulos que fueron bautizados pero no conocían quién era Jesús, y de cómo Pablo les habló de la necesidad de conocer quién es Jesús para su salvación. Estamos en el capítulo 19. Hechos 19, los versos del 1 al 7. Vamos hoy a enfocarnos solamente en los versos del 1 al 7. El pasaje completo llega hasta el 22, pero solamente hoy vamos a enfocarnos del 1 al 7. ¿Amén? ¿Lo tenemos todos? Excelente. Dice la palabra de Dios, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Era por todos unos 12 hombres. Amén. ¿Ya estaban familiarizados con este texto? ¿Alguna vez lo habían leído? Y si no, esta es su primera vez. Siempre hay una primera vez para muchas cosas. Bien, entonces dice el texto que Pablo estaba ya en su tercer viaje, ¿cierto? Anteriormente Pablo había terminado su segundo viaje y había comenzado su tercero. Cuando comienza su tercer viaje, recuerden que hay como un intermedio, ¿sí? Hay como una escena extra allí en donde aparece Apolos. ¿Cuántos recuerdan a Apolos? Sí lo recuerdan, ¿verdad? La semana pasada hablamos sobre Apolos. Apolos, ese ferviente varón, dice que era poderoso en las escrituras, bien, que persuadía a los hombres a través de las escrituras. Entonces nosotros vemos que Apolos predicaba, ¿sí?, de la palabra, pero de la palabra que conocía, porque él tenía un límite en su conocimiento. ¿Cuál era ese límite? Solamente conocía hasta Juan el Bautista, y lo que él había predicado era hasta Juan el Bautista. Apolos no había conocido nada acerca de la muerte ni de la resurrección de Jesucristo, hasta que Priscila y Aquila, ¿se acuerdan de Priscila y Aquila también, verdad? Ellos tuvieron que llamarlo aparte para, dice el texto, para exponerle más exactamente el camino de Dios. Quiere decir que algo le faltaba a su predicación. Persuadía, era poderoso, conocía las escrituras, los profetas, los salmos. Él conocía que el Mesías venía, creía lo que había dicho Juan, pero le faltaba algo a su mensaje. No estaba completo. Todo lo que Apolos había predicado era hasta el bautismo de Juan, que era hasta donde había llegado su conocimiento. Como resultado de esto, ¿cómo creen entonces que era el conocimiento de las personas que creían en Apolos? Tenían el mismo conocimiento que él, llegaban hasta Juan, de ahí no pasaban, ¿cierto? Les faltaba algo todavía a su convicción. Entonces ellos no habían oído hablar sino solamente del arrepentimiento que Juan anunciaba. Arrepiéntanse, ¿sí? Porque el reino de los cielos se acerca.
detrás de mí viene uno que es mayor. Arrepiéntanse y pónganse a cuentas con Dios. Pero tampoco ellos habían oído hablar de quién es el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, habitando en ti y en mí. La tercera persona de la Trinidad. Ese poder de Dios que nos impulsa a amar a Cristo, a amar lo bueno, a desechar lo malo. El Espíritu de Dios que mora en el creyente, que ahora vive en los que creen en Jesucristo. Entonces, hay una pregunta que Pablo está haciendo aquí. La pregunta de Pablo y la respuesta de estos discípulos. Y a esta pregunta entonces va el título del mensaje de hoy: discípulos no convertidos. Discípulos no convertidos. Y ya vamos a ver por qué. Estos discípulos tenían un conocimiento muy limitado. Les limitaba en lo que realmente era importante, porque no conocían toda la verdad. ¿Cuál es la pregunta que Pablo le hace a estas personas? El versículo 2 dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En otras palabras, ustedes cuando creyeron en el mensaje de salvación recibieron el Espíritu Santo. Esa es la pregunta que Pablo le está haciendo a los discípulos. Y la pregunta de Pablo está reflejando cierta incertidumbre. Él no sabe cómo es la condición espiritual de estas personas, porque ya le había llegado el reporte de Apolos. Apolos estaba predicando, pero Apolos nada más conocía hasta Juan. A esta gente le falta, está incompleta, hay algo que aquí falta. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegaron. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Esa es la pregunta que Pablo hace, ¿cierto? En su tratado a las iglesias, en la iglesia de Éfeso, ¿sí? En el capítulo 1, en el versículo 3, ustedes pueden buscar y leerlo, Pablo categóricamente expresa que en cada creyente que ha recibido el Evangelio, automáticamente el Espíritu Santo viene a poseer el creyente. Apenas usted cree. Efesios 1:13 dice: en él también habiendo creído, escuchado y creído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiéndole recibido, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya tienes el sello del Espíritu Santo, eres propiedad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente una vez él le recibe. No hay ningún creyente que no haya recibido el Espíritu Santo en su vida. Es mentira que pueda haber aquí un creyente que no tenga el Espíritu Santo. La palabra dice que no. Todos somos parte de un solo cuerpo y todos hemos sido bautizados por un solo Espíritu. Amén. Primera de Corintios 12:13 lo dice. Nosotros, siendo parte de un solo cuerpo, hemos sido bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. No importa si eres judío, si eres griego, si eres esclavo, si eres libre, si eres rico, si eres pobre, si eres feo, si eres bonito. Si usted ha creído en Cristo, usted tiene el sello del Espíritu Santo en su vida. No hay creyente que no posea esa marca. No hay creyente que no posea esa bendición. Así que al tener el Espíritu Santo en tu vida es la garantía de que has sido salvado por Dios y apartado para ser redimido en el día final. En el día final, lo que nos va a identificar delante de Dios es que tenemos su Espíritu Santo. Tenemos su Espíritu Santo. Es la marca, es lo que nos da garantía, lo que nos dice es propiedad de Dios. Así que dígale al que está a tu lado: es propiedad de Dios al que tiene el Espíritu Santo. Ahora pregúntale: ¿recibiste el Espíritu Santo?
Por el contrario, le vimos un lado, pero por el lado contrario, entonces, toda persona que no tiene el Espíritu Santo en su vida, el tal no es salvo. No lo tiene en su vida, no es salvo. ¿Por qué no es salvo? Porque ya la vimos. La garantía de nuestra salvación es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si el Espíritu Santo no está allí, ¿hay salvación? No la hay. Porque no ha habido convicción, no ha habido arrepentimiento. No se ha reconocido que ese es pecador y que se necesita a Jesús como Salvador. Y este era el caso de los discípulos. Este era el caso de estas personas. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, es decir, habían aceptado el mensaje y se habían bautizado en agua para arrepentimiento, pero ellos no conocían la vida de Jesús, no conocían su muerte, no conocían su resurrección y tampoco habían escuchado lo que había acontecido en Pentecostés. Cuando aquel día los 120 estaban reunidos y vino un estruendo con un viento recio, el Espíritu Santo llenó a cada creyente y comenzaron a declarar el mensaje de Dios en otros idiomas. Fue la señal del Espíritu Santo en ese momento. Ellos no conocían nada de eso. Ellos no sabían que Jesús ya había venido, no conocían el misterio de la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz, no conocían la resurrección corporal de Jesús, no conocían su ascensión, su glorificación. Ellos no conocían nada de eso, menos van a conocer lo que pasó en Pentecostés, si no habían escuchado de Jesús que vino hace años, en ese momento. ¿Por qué Pablo saca esta conjetura? Porque ellos responden: no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos que hay un Espíritu Santo. Y si no conoces que hay un Espíritu Santo, es porque no vive en ti, no mora en ti y no sabes lo que Él hace en la vida de los que creen. No conocer esto implica que tampoco conocían la buena noticia de salvación. No conocían al Espíritu que les daba la fe, no van a tener fe. Por lo tanto, la señal de esto era evidente en la iglesia primitiva y era recibir al Espíritu Santo. Los apóstoles confirmaban a todos los creyentes porque habían recibido el Espíritu Santo. El reporte de Pedro cuando va con Cornelio, que es un gentil, él en su reporte dice: él ha recibido lo mismo que nosotros, yo lo puedo testificar, estuve allí. Y ahí todos guardaron silencio y glorificaron a Dios. ¡Wow! Sí, aún a los gentiles también Dios concedió arrepentimiento para vida. La señal en ese momento era evidente, era física, tú podías verla, porque era la única manera de que los apóstoles pudieran confirmar quienes habían creído. Ahora tenemos la palabra y dice su palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. La revelación está completa. La confirmación a nuestro espíritu la da el mismo Espíritu, porque su palabra sí lo ha revelado. Pero antes ellos no tenían esta palabra, necesitaban algo para confirmar que el creyente era verdadero. Necesitaban una señal y el Señor les permitió ver que hablaran en otros idiomas, que profetizaran, ¿sí? Esas eran las dos señales más comunes: que hablaran en otros idiomas y profetizaran, que era declarar el mensaje de Dios. Ellos estaban declarando el mensaje de Dios, estaban predicando a los demás, anunciaban las maravillas de Dios, glorificaban a Dios. Entonces era algo evidente en la iglesia primitiva. Y como antes dijimos, la enseñanza bíblica afirma que estos discípulos no estaban convertidos, no habían recibido salvación. Y eso es lo que Pablo había descubierto. Estas personas no habían tenido un verdadero encuentro salvador con Jesús. No lo habían tenido, no habían vivido la experiencia salvífica, salvadora en sus vidas, no habían entendido que debían ser salvados. No habían entendido y comprendido la necesidad de un Salvador. No habían comprendido que necesitaban al Espíritu Santo en su vida para poder creer.
Y es de comprender que esto suceda. Apolos probablemente fue quien les predicó. Y Apolos tenía el conocimiento nada más hasta Juan, y ellos también. Seguramente venían de la predicación de Apolos, y ellos dijo, solamente conocemos hasta Juan. Y por eso ellos responden de esta manera. Pablo conocía cómo se estaba moviendo la predicación en Éfeso. Él pasó por Éfeso, pero no pudo quedarse. Él dijo, yo volveré. Pero escuchó de Apolos. Dijo, bueno, tengo que ir porque el mensaje se está dando incompleto. Tengo que ir a Éfeso. Y ahí comenzó su ministerio. Entonces, ¿qué pasó? Pablo recibe esta respuesta. Vamos aquí a lo siguiente que sucedió. Pablo les anuncia el evangelio. Pablo les anuncia el mensaje de salvación, el verdadero mensaje que Juan el Bautista estaba proclamando, porque no habían entendido realmente el mensaje de Juan el Bautista. Entonces tenían que escuchar el mensaje completo. ¿Y qué realmente quiso decir Juan cuando dijo, tienen que creer en el que viene después de mí? Muchos cristianos, mis hermanos, muchos cristianos llaman a la gente al arrepentimiento. Y eso no está mal. El llamado es al arrepentimiento. Pero resulta que no les dicen de qué tienen que arrepentirse, ni por qué tienen que arrepentirse. Arrepiéntete, porque si no te vas a ir para el infierno. ¿Y de qué me tengo que arrepentir yo? Si yo he vivido una buena vida, si yo he vivido bien, no le hago daño a nadie, soy un hombre honrado, trabajador, soy buen esposo, soy buen padre, ¿de qué me tengo que arrepentir yo? ¿Por qué Dios me va a mandar al infierno así porque sí? ¿Porque le provocó? El mensaje está incompleto. Porque no le estás diciendo toda la verdad. Solamente le estás haciendo el llamado, pero no le estás dando el mensaje. Tú no puedes hacer un llamado a la acción si no hay un mensaje al que ellos puedan responder. Y muchos cristianos, muchos círculos cristianos hoy día solamente hacen eso. No, bueno, arrepiéntete, tú sabes, Cristo viene. Ajá, y Cristo viene, sí. No ha venido todavía. 2000 años y no ha venido. No, arrepiéntete porque tú sabes, Dios te puede castigar. ¿Castigarme de qué? Yo no he hecho nada malo. No hay conocimiento de pecado. Y si no hay conocimiento de pecado, no pueden responder a la necesidad de un Salvador. Iglesia, ¿estás entendiendo esto? Amén. También está el otro extremo, donde hay personas, hay creyentes, hay círculos cristianos que invitan a la gente a aceptar a Jesús en el corazón, pero no les hacen el llamado a arrepentirse. Simplemente les dicen, no, acepta a Jesús en tu corazón y recibe el amor de Dios en tu vida y todo el propósito que Dios tiene para ti se va a cumplir. Ay, qué chévere, qué bonito, qué bueno, me gusta eso. Si yo quiero que me vaya bien y Dios quiere que me vaya bien, entonces estamos bien los dos, vámonos. Pero el mensaje está completo. El mensaje está incompleto. Está dando una pequeña parte del mensaje. Es tan pequeña que ni siquiera está moviendo a un corazón pecador. No está incomodando a nadie. Y recuerda, hace mucho tiempo hemos enseñado, si la verdad ofende, es porque está siendo predicada. Pero si no hay ofensa, si no hay una respuesta de incomodidad, si no se incomodan con el mensaje, que se incomoden contigo, pero con algo se tienen que incomodar. Se tienen que incomodar con el mensaje que les des. Tiene que haber un llamado a la acción, una respuesta, pero tiene que haber un mensaje. Un mensaje. Entonces, ellos dicen que puedes recibir a Jesús, puedes aceptarlo en tu corazón, y muchos te lo presentan como alguien que está mendigando entrar en tu corazón y que sea aceptado y amado por ti. Pero la respuesta es que ese no es el Señor que nosotros predicamos. Porque la palabra dice que Dios demanda esto de todo hombre que se arrepienta. El mandato de Dios para la humanidad no es recibe a mi hijo y acéptalo en tu corazón porque Él quiere ser tu amigo. No, arrepiéntete o perecerás igualmente. Y Jesús lo dijo, o te arrepientes o perecerás.
Pero tiene que haber un mensaje para que luego pueda haber un llamado. Y Pablo sabía muy bien que ellos no tendrían oportunidad de salvación hasta que se les predicara el mensaje de Jesucristo. Y por eso él les tiene que explicar de qué trata el mensaje de Juan. El verso 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran o que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Entonces, ese era el mensaje de Juan. Sí, el bautismo de Juan era una preparación para recibir al que había de venir, a Jesús, para creer en él, para que creyéramos en él, de modo que ellos pudieran entender su necesidad de un Salvador y así poner su confianza en él. El llamado del Evangelio no es simplemente acepta a Jesús. El llamado es arrepiéntete y pon tu confianza en Jesús. Pon tu confianza y tu fe en Jesús para que seas salvo. Si crees que Jesucristo es Dios, es el Señor, y crees que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay que creer, hay que confiar, hay que depositar la fe en el único que nos puede salvar. No es abrirle la puerta del corazón creyendo que Jesús quiere ocupar un lugar allí. No, Dios es dueño de todo. Es dueño de tu vida y de la mía. Tiene tu vida y mi vida en su mano. Y lo que nos demanda a todos nosotros, arrepiéntete y pon tu confianza en Jesús para que puedas hallar bendición. Uno podría pensar, ¿cierto? Uno podría pensar que estas personas ya habían sido salvadas. Bueno, sí, ellos habían reconocido que eran pecadores, se bautizaron y bueno, chévere. Pero ellos no habían escuchado el mensaje de Jesús. No conocían quién era Jesús. Y como no conocían quién era Jesús, Pablo tuvo que explicárselo. ¿Ven? ¿Cuál es el canal que Dios ha destinado para salvación? La fe. Por medio de la fe. Hemos sido salvados solo por gracia. Efesios 2:8. Pero por medio de la fe. Alcanzamos esa salvación creyendo y confiando en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador. Entonces, ellos, dice el texto que se habían bautizado, ¿cierto? Pero el bautismo, como ya lo hemos entendido, el bautismo no salva a nadie. No es un requisito para salvación. Sin embargo, el bautismo en el creyente es una muestra de esa salvación. Todo creyente que ha nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Y por qué usted lo sabe? Porque el Espíritu le dio testimonio, ¿verdad? El Espíritu le dio testimonio, sus deseos han cambiado, sus inclinaciones cambian, lucha ahora con lo que antes no luchaba, ahora ama lo que antes odiaba y odia lo que antes amaba. Hermanos, si eso no es un nuevo nacimiento, no sé qué es lo que es. Pero eso es lo que la palabra dice, que mis afectos cambian, todo lo que soy está siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, esa persona que ha sido salvada, que ha nacido de nuevo, esa persona se bautiza como acto de fe. Está testificando, está recibiendo, aceptando el mensaje y está diciéndole al mundo: yo me identifico con Jesús como mi Señor y Salvador, me identifico con su muerte, me identifico en su resurrección, por eso bajamos a las aguas, morimos para el mundo, vivimos para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el testimonio del bautismo. Y hoy nuestros hermanos van a hacer eso. Van a dar testimonio de la fe que tienen, de lo que han recibido, de lo que han creído, en lo que han puesto su confianza. En lo que han puesto su confianza. Amigo mío, tú que estás aquí, eres visitante, o vienes por primera vez, o has venido otras veces, tú puedes abrazar una creencia.
Tú puedes abrazar una religión, puedes vivir una vida moralmente recta, puedes creer hacerlo todo muy bien, incluso puedes asistir a una iglesia, puedes venir regularmente, es posible que te estés discipulando, es posible que ofrendes regularmente, escuchas la palabra de Dios todos los domingos, pero si no pones tu confianza en Jesús como único y suficiente Salvador, no eres salvo. Puedes hacer todas estas cosas. Hasta los jóvenes que están aquí, puedes hacer todas estas cosas desde que eras niño. Puedes venir a la escuela bíblica. Puedes conocerte los 12 versículos de Descúbrelo. Puedes conocerte la Biblia, el orden, sus libros, Filipenses 4:13, Juan 3:16, lo recitas de memoria. Estás en teatro, en obras, haces muchas cosas. Sirves en ministerios. Pero déjame decirte, querido joven, si no pones tu confianza en Jesús como único Señor y Salvador, no eres salvo. No tienes vida eterna. Todo hombre es pecador. Todo lo que tú haces y lo que yo hago siempre va a estar inclinado hacia lo que es malo, hacia la maldad. Todo lo que nosotros pensamos está condicionado a nuestra naturaleza pecaminosa. Todo lo que yo hago es de continuo el mal. Génesis 6 dice que el hombre en esos días todo lo que hacía era de continuo lo malo. El Señor ve tus obras como un trapo sucio. ¿Sabías eso? Dios ve tus obras como algo que Él no quiere ver, no tolera. Aunque tú dices que eres muy bueno, tú dices que haces muchas cosas buenas, tú dices que no necesitas a Dios, pero resulta que lo necesitas. Necesitas de Dios. Nada es suficiente para que tú te ganes el favor de Dios, amigo mío. Nada es suficiente para que Dios pueda darte salvación por tus méritos. Nada es suficiente para que Dios te pueda aceptar delante de su presencia sin que su santidad te mate. Nada es suficiente para hacer eso. Debes comprender que solo en Jesús tienes oportunidad de salvación, porque fue su vida perfecta la que se puso delante de tu vida imperfecta. Fue la vida de Jesús la que Él puso en tu lugar y en el mío. Ese mensaje ellos no lo habían escuchado. Y ese mensaje te lo presento hoy igualmente, amigo mío. Fue la perfecta vida de Jesús la que se puso delante de tu vida imperfecta. Fue la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, el que tomó tu lugar para poder satisfacer la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios demanda que se haga justicia con el pecado, así como tú demandarías que se hiciera justicia con tu injusticia. Tú lo demandarías, ¿verdad? Porque tenemos el sentido de la justicia en nosotros. ¿Cuánto más Dios, que es perfectamente justo, no demandará justicia de cada hombre que le ha dado la espalda? El Señor la demanda justicia. Y para que Dios pueda perdonar al pecador, alguien tiene que pagar el precio. Para que Dios te pueda perdonar, alguien tiene que pagar el precio. Y Dios ama tanto a este mundo, tal es el amor de Dios, que Él ha decidido pagar el precio. Él ha pagado el precio porque nosotros pudiéramos ser salvados. Ha pagado el precio de tu salvación y de la mía. Es gracia, es un regalo que tú no mereces ni yo merezco, pero lo necesitamos porque íbamos derecho a la muerte. Estábamos condenados, pero ahora Dios ha dado la salida. Todo aquel que se acerque a Él no le echa fuera. A todos los hombres en el mundo Dios llama: ven, arrepiéntete, pon tu confianza en mí.
Dios está llamando al corazón de los hombres. Cada vez que su evangelio es predicado, Él está llamando al corazón de los hombres que aún no lo han escuchado. Solamente el gran amor de Dios es capaz de hacer tal cosa. Solo ese sacrificio, tal entrega. ¿Y sabes por quiénes? Por aquellos que Él considera enemigos. ¿Sabías que eres enemigo de Dios porque te has rebelado contra Él? Todo lo que tú haces de continuo es darle la espalda a Dios. Y aún así, Él ha decidido mostrar amor y misericordia con sus enemigos, dándoles salvación, dándoles a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. El bautismo de Juan, hermano, estaba preparando a las personas para la cruz, para el mensaje de la cruz. Juan el Bautista estaba preparando el camino para que Jesús viniera y hiciera su obra. Estaba preparando todo para poner en alto el mensaje de la cruz. Si no miras a la cruz, no podrás encontrar la salvación. Debes mirar a Jesús, debes mirar a la cruz, debes mirar el sacrificio, debes mirar que Él allí tomó tu pecado y tomó el mío. Debes mirar que Él allí tomó tu lugar y tomó mi lugar. Debes mirar que Él allí dio su vida para que tú tuvieras vida. Entregó su vida para que tuviéramos vida. Su muerte es nuestra vida, su pobreza es nuestra riqueza. Ahora tenemos riquezas en el cielo, tenemos bendiciones espirituales a los que hemos recibido esta verdad. Somos bendecidos en los cielos, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, estamos allí. En su presencia nosotros existimos como gente justa y santa, pero por sus méritos, por lo que Él hizo, no por lo que tú haces, ni por lo que yo hago. Gloria al Señor. Esa muerte es lo que puede satisfacer la justicia de Dios, de modo que ahora tú puedes venir a Dios. Y si confías en Jesús, Dios ya no te va a ver a ti, va a ver a su Hijo, va a ver a Jesús. Te puedes identificar con su muerte porque Él murió por ti. Y te puedes identificar con su resurrección porque Él resucitó para vencer a la muerte. No morirás si has creído en Jesús. No morirás eternamente, dice Él. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dios te llama a venir. No hay nadie que venga delante de Dios y Dios le rechace. Todos los que vengan delante de Él no serán avergonzados. Pero déjame decirte, si aquí en la tierra tú le niegas, en el cielo serás negado. Si aquí en la tierra tú le rechazas, en el cielo serás rechazado. Porque es la oportunidad hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te quiere recibir con los brazos abiertos. Hoy no sabes si mañana. No sabes si mañana viene. Ya ayer pasó, pero no sabes qué será mañana. A lo mejor no amanezcas. Pero hoy es el día de salvación. Y ahora te hablo a ti, Iglesia, Comunidad Cristiana Los Overos. No seas indiferente a la obra del Espíritu Santo en tu vida. No ignores el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, cómo Él obró en tu conversión. ¿O es que tú crees que tú creíste porque tú quisiste? ¿No te dio el Espíritu Santo convicción de pecado? ¿No te ha dado el Espíritu Santo convicción del juicio que venía? ¿No te ha dado el Espíritu Santo convicción de la justicia que puedes hallar solo en Jesús? ¿O tú lo comprendiste por tu mente tan finita? No se te ocurra nunca pensar que siquiera la fe que tienes es un mérito tuyo. Es un don de Dios. Todo lo que tienes proviene de Dios. La salvación es del Señor y Él se lleva toda la gloria desde el principio hasta el fin. Cristo es autor y consumador de nuestra fe.
autor y consumador de nuestra fe. Tú no eres autor de nada en tu vida. Es Cristo el que te salvó y es su Espíritu Santo el que te ha dado vida. Te ha regenerado para que tú puedas nacer de nuevo y puedas identificarte con nuestro Señor. Cuídate de ser un discípulo no convertido. Cuídate de eso. De estar aquí en la iglesia creyendo que haces muchas cosas para Dios y no estás convertido. No tienes al Espíritu Santo en tu vida. No valoras el sacrificio de Jesús. No tienes deseos por las cosas de Dios. Al contrario, todavía sigues indiferente a Dios, pero sigues inclinándote a tus deseos pecaminosos. Pero aquí aparentas vida de santo. Cuidado con ser un discípulo no convertido, en donde aquí muestras apariencia y en la calle desbordas sapos y culebras por esa boca. Ten cuidado de cómo te conduces, porque tu testimonio es lo que revela si has sido salvo. Dime y muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe genuina y salvadora se demuestra con frutos. No te atrevas a pensar nunca que ya es suficiente. No, debes dar fruto para que tú puedas entender el Evangelio, para que puedas entender la salvación. Si esto es así, iglesia, entonces Dios te llama también a que te arrepientas. Arrepiéntete de ese pecado, de indiferencia, de tibieza, en donde Dios lo que le provocaría es vomitarte. Arrepiéntete. Él sigue llamando a la puerta de nosotros. Y si le abrimos, Él entrará y cenará con nosotros. Iglesia, esto te lo habla el Señor. Dice la palabra que al oír este mensaje, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Se dieron cuenta? Dice que habían sido bautizados antes en el bautismo de Juan, pero ahora cuando oyeron el mensaje, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y es que fueron rebautizados? No, es que nunca habían sido bautizados en el nombre de Jesús porque no habían creído. Solamente habían aceptado el mensaje de Juan, pero no conocían el mensaje de la cruz. Y conocer el mensaje de la cruz y aceptarlo es suficiente para que tú bajes a las aguas y te identifiques con Cristo. Esto no explica un orden en los eventos, sino que él relata lo que ocurrió, que ellos recibieron el mensaje del Evangelio. Después de haber recibido ese mensaje, lo que relata es lo que ocurrió, no relata un orden. Primero tú crees, luego el Espíritu Santo viene, luego... No, hermano, todo es un paquete junto. Todo es un paquete junto. La convicción viene con el Espíritu Santo en tu vida. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, no hay convicción de pecado. Él debe venir primero a convencerte para que puedas creer. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La conversión y el bautismo del Espíritu Santo, que es introducir al creyente en el cuerpo de Cristo, es un acto que ocurre en el mismo momento. Y lo leímos en 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Lo que quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo es relacionado con ser integrado al cuerpo de Cristo. Recuerden que bautismo significa sumergir. Nos sumerge en el cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es inmediato en la conversión, porque Él te hace propiedad suya, te sella y te introduce en el cuerpo de Cristo. Y el bautismo en el nombre de Jesús es un testimonio público de esa conversión que ocurrió en tu interior. Los que bajen hoy a las aguas están testificando por fuera lo que les pasó por dentro. Testifican por fuera lo que les pasó por dentro. Pero muchos quieren testificar afuera sin que les pase nada por dentro. No va a ser genuino ese testimonio. Va a ser como los de los fariseos. Pablo conoce muy bien lo que tenía que suceder como señal de conversión.
Ellos debían bautizarse en el nombre de Jesús, testificando e identificándose con Cristo. Yo me identifico con mi Señor. ¿Alguien se identifica aquí con su Señor? Nos identificamos con Cristo, por eso bajamos a las aguas. Jóvenes, chicos, por eso ustedes hoy bajan a las aguas, porque se están identificando con Cristo. Han decidido dejar esta vieja vida y vivir una vida para el Señor, consagrarse para el Señor, santificarse para el Señor, honrar y glorificar al Señor con todo vuestro cuerpo. Todo lo que nosotros hacemos ahora debe dar gloria a Dios. Otra cosa, otra señal, ellos debían comenzar a proclamar la verdad de Dios, el mensaje de Dios. Y esto es lo que nosotros hoy también hacemos. Tú te bautizaste, debes predicar, debes anunciar el mensaje, debes proclamar la verdad de la buena noticia de salvación. La verdadera conversión siempre va a comenzar con el nuevo nacimiento. El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3. Y esto solo es posible por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Por eso Pablo tuvo que preguntarle: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Si ellos respondían que no, porque no conocían a Jesús. Pero nosotros que lo hemos conocido, hemos recibido al Espíritu de Dios en nosotros. Amén. El Espíritu Santo regenera al creyente, le convence de pecado, lo bautiza en el cuerpo de Cristo, lo hace partícipe de la muerte y resurrección de Cristo. Termino con esta cita, 1 Corintios 12:13. Dice su palabra de la siguiente manera. Cuando lo tengamos podemos decir amén. Para que ustedes vean y a través de la palabra, todos con Biblia en mano, se den cuenta que nadie es verdaderamente convertido si no es por la obra del Espíritu Santo. Dice así: nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Entendiste esto? Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede hablar mal de Jesús. 1 Corintios 12:3. 12:3. Capítulo 12, versículo 3. El que leímos antes era el 12:13, pero el que estamos leyendo ahorita es 12:3. Lo vuelvo a leer y lo leemos con entendimiento, iglesia. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Reina Valera dice: puede llamarle anatema, significa maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. No puedes venir a Jesús, no puedes llamarle Señor si el Espíritu Santo no obra en ti primero. Y el Espíritu Santo esta mañana está obrando en corazones. Y si no es por el Espíritu Santo, tú no puedes llamar a Jesús Señor. Pero si tú hablas por el Espíritu Santo, tú no puedes hablar mal de Jesús. No puedes maldecirlo, no puedes rechazarlo. Si tienes al Espíritu Santo, ¿cómo es posible que el Espíritu que mora en ti te lleve a rechazarle a Él mismo? Es imposible. Por lo tanto, todo el que tiene el Espíritu de Dios en su vida es aquel que puede llamar a Jesús Señor. Cuidado con los discípulos no convertidos, porque pueden haber creído una parte del mensaje, pero no han puesto su confianza en Jesús, y el Espíritu Santo no les ha dado convicción de pecado.